Bueno, Alejandro, qué bueno tenerte en la Feria del Libro de Mendoza 2020. Para mí es muy interesante estar en este momento como lector, porque básicamente vengo de ese lado, desde la lectura, como tengo un par de preguntas que espero que vayamos desarrollando a lo largo de esta pequeña conversa, si te parece. Tu último libro ha sido Poeta Chileno, ¿cierto? Lo has publicado en el 2020, Sí, recién. recién, fresco, fresco está. ¿Cómo vas llevando el posparto, si te gusta la metáfora del libro, si no, digamos, de la aparición del libro o no? ¿Cómo las vas llevando? Es que coincidió con el coronavirus, ¿no? Entonces creo que ha estado el libro saliendo durante muchos meses. Ha sido muy largo y la verdad es que me he desconectado. Habitualmente uno está más pendiente del libro que publica, pero en este contexto, bueno, hay tantas cosas tanto más importantes pasando que, Mm. que me he olvidado un poco lo que está bien, creo yo, ¿no? Porque los libros en realidad tienes muchas ganas de hablar de ellos cuando los estás escribiendo, luego los publicas y ya, claro, surgen instancias para hablar de ellos, pero no necesariamente las estás buscando, ¿no? O sea, yo digo siempre que los libros son, cuando publicas un libro es como cuando los hijos se van de la casa, o sea, ya no, ya quieres que les vaya bien, qué sé yo, que vengan a almorzar los domingos, ¿no? Pero, Sí. pero te importa el que estás criando, ¿no? Y un poco así ha sido, bueno, ya un tiempo tan angustioso, agradezco mucho la invitación, me siento curiosamente más cerca de Chile, ¿no? Hablando contigo que estás en Mendoza. Estás en Mendoza, Ahí ¿cierto? en la... Sí, 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 Ah, en ya. este momento estoy en Mendoza. Sí, acá ahí nomás estamos, a pocos kilómetros. Claro. Te decía que también es una nueva experiencia para los escritores, el hecho de presentar de esta forma los libros es como una experiencia nueva, o sea que todavía no hay, me parece, perspectiva como para poder evaluar cómo va a ser el devenir de ese hijo que has largado, ¿no? De la última novela. Claro. Sí. Ahora, yo pienso que lo importante cuando publicas un libro es olvidarte del libro. Sí, es bien Ujú. paradójico, porque uno se pone a hablar del libro, pero en realidad yo siento que eh, publicar, llegas a la decisión de publicar cuando ya sientes que el libro no te pertenece tanto. Y no es una frase, es una Ujú. sensación verdadera. Yo siempre trato de separar mucho la publicación de la escritura. O sea, escribir es algo muy distinto de publicar, ¿no? Entonces, creo que para escribir es necesario olvidarse de que puede que publiques lo que estás escribiendo. Aun cuando sepas que, Sepas que bueno, vas ya a publicar. publicaste, digamos, pero Claro. creo que uno tiene que permitirle a los libros que fracasen, ¿no? Entonces, la presentación creo que siempre ha sido un problema. En vivo o en video o como sea, uno siempre se siente un poco incómodo porque en el fondo nada de lo que digas es demasiado importante en relación al libro, ¿no? O sea, eso todos los escritores creo que lo Sí. sabemos. O sea, como, eh, entonces yo trato de construir un discurso como paralelo, ¿no? Que no agreda al libro. O sea, me parece siempre un poco triste cuando sale un escritor diciendo mi libro representa, qué sé yo. Bueno, ya no lo leo entonces, ¿no? Si ya me dice que representa. Entonces Curiosamente, sí, tu novela se llama Poeta Chileno, que podríamos decirse que sí representa o sí, quiere jugar con algo. esa idea, Juega algo, con eso. Yo creo que con juega ese... con eso. Pero también ahí, por ejemplo, alguien me preguntaba el otro día, claro, son dos protagonistas y la novela tiene un título en singular, ¿no? Mm. Entonces me decía, ¿por qué? Y bueno, o sea, justo una pregunta que no puedo responder, porque si la respondo, pareciera que estoy decidiendo cosas sobre el libro. Sí creo que me gusta mucho esa pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál de los dos es el poeta chileno? Hasta se podría leer como una novela de misterio. Una especie de detectives por ahí. Claro. No diré salvajes para no caer en la obviedad, pero esta novela la empezaste a escribir en Chile y la terminaste en México. Sí.
¿Cómo ha sido el hecho? Primero, ¿hace cuánto que estás viviendo en México? Hace 4 años casi, sí. 4 años. Y claro, casi 4 años. Y bueno, yo publiqué un libro que se llama Facsímil Sí, sí, a sí, sí. comienzos del 2015. Y, y después pasé un tiempo en que, eh, un tiempo de proyectismo, lo llamo yo, ¿no? O sea, en que empecé varios proyectos simultáneamente y todos con la intención de terminarlos, pero de pronto el proyectista, viste que tiene ese problema que necesita tiempo para generar otros proyectos, ¿no? Entonces no puede materializar un proyecto porque necesita tiempo para generar Lo mismo, un otro proyecto proyecto. lleva a otro proyecto Claro, también, o sea, tener sí, esa sí. dinámica. Elías Canetti tiene a ese personaje en uno de sus libros, el proyectista. Y creo que en ese tiempo, claro, que un tiempo de búsqueda también, pero eh, apareció esta historia, que en realidad se relaciona con cuestiones que a mí siempre me han interesado, ¿no? O sea, yo siento que es una novela mucho más sobre la padrastría incluso que sobre la poesía. Y mi segunda novela, ya muy antigua, o sea, del año 2007, La vida privada de los árboles, Sí. es sobre la padrastría también, ¿no? Entonces, claro, aparecieron algunas zonas importantes de esa novela y luego cuando nos instalamos acá en México, seguí un tiempo ahí entre un proyecto y otro, cambiándome todos los días. Mi esposa se reía mucho de mí porque un día estaba muy entusiasmado con uno de estos libros y al día siguiente ya lo encontraba horrible y estaba en otro. Y creo que ahí un día se impuso casi sin que yo me diera cuenta esta historia. Y ahora retrospectivamente, digamos, supongo que eso tiene que ver con la prefiguración de la nostalgia de Chile, pues, o sea, porque sabía yo que no volveríamos a Chile a vivir en un tiempo largo. Entonces creo que sí empezó a aparecer, había ya algo, ¿no? Había imágenes, había escenas que me gustaban. Eh, yo siempre también trato de encontrar excusas para no escribir los libros, ¿no? O sea, como que... Y en este caso había 2 o 3 escenas que no me resultaba destruir en mi cabeza y que se juntaron con un tono, ¿no? Que yo creo que esta es una novela muy de tono, o sea, no estoy Sí, yo diciendo mucho sobre el libro, pero... pensaba en una nota que de no leer, que tenés un ensayo, de esos pequeños ensayos que tenés publicados en no leer, cuando hablas de una anécdota de Borges, una conferencia allá en el 67 más o menos, en donde pedía que digamos, para el poeta la vuelta de la reunión de esa beta Ah, de sí. contar y la venta de cantar. Y de alguna manera leyendo poeta chileno me pareció ese registro. Contás algo, pero hay algo ahí también como una especie se quiere, lírico, un tono entre triste, melancólico, ahí hay algo ahí que me resonó, digamos, como lector me interesa ver cómo rebota en mí las lecturas y pensaba eso, ¿no? Vos siendo narrador, habiendo empezado con lo que es la poesía, seguís escribiendo poesía y escribir una novela sobre poetas chilenos con ese juego también, ¿no? Y entrar en esa división, esa pelea entre si es real o no es real, ya lo veremos, entre poetas y novelistas, ¿no? Me gustaba pensar así la novela, no sé si hay algo de eso. Me encanta esa referencia que haces porque esa conferencia de Borges para mí es importante, ¿no? Nunca uno sabe cuando Borges habla muy en serio, uno siempre desconfía, ¿no? Mm. O sea, como puede que no lo diga en serio, pero en esa conferencia yo prefiero creer que habla en serio, ¿no? En serio y en broma, que es la verdadera eh, seriedad, digamos, dice Nicanor Parra. Pero bueno, Borges Hablando en- tiene ahí una imagen ahí, habla de que en el futuro, ojalá en el futuro, el poeta vuelva a ser el que canta y el que cuenta, ¿no? O sea, que es un Ujú. guiño obvio a la épica. Y a mí me interesa esa imaginación de futuro de Borges, que no estoy tan seguro, como te decía, de que sea en serio, ¿no?
porque es la típica muy hermosa imagen borgiana, Sí, ¿no? pero es un ejercicio humorístico que da que pensar también. Claro. 20, 30 años seguimos en la Sí, misma. o sea, yo sí creo que hay como que se exagera, bueno, siguiendo la onda borgiana, ¿no? Que se exagera las diferencias entre los géneros literarios, o sea, se exagera mucho No sos muy amigo de la categorización, ¿no? no, y se exageran para poder hablar, ¿no? O sea, no lo critico, o sea, soy parte de esa exageración, digamos, juego con esos niveles, pero claro, es para poder hablar y porque en el fondo hay, hay énfasis distintos, ¿no? Pero creo que a la altura a la primera altura, a la altura de la educación de los niños, se hace urgente reformularlo, ¿no? Porque se está imponiendo siempre muy autoritariamente esta idea de esto es la literatura, esto es la poesía, este es el cuento. Y, Ujú. y quizás porque tengo un hijo chico me he vuelto muy sensible a esa forma de enseñar quitándole peso a la experiencia o desconociendo la experiencia, ¿no? O sea, como todo lo que los niños saben a esa altura, ¿por qué tienes que entender que un poema es algo distinto de un cuento, primera cosa, y luego, ¿por qué es distinto de una canción, ¿no? O sea, estaba pensando sobre todo que con la música hay varias cuestiones que están bastante claras. Por ejemplo, que la música consiste en escuchar canciones, ¿no? Claro. Pero parece que la literatura consiste en definir la poesía, ¿no? Bueno, la poesía consiste en leer poemas, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Y ya lees 10 y te gusta uno y otros 9 no te gustan. Entonces creo que esos énfasis hay que volver a hacerlo. Entonces la novela un poco juega con eso, también con Pero este... también hace un hincapié en la particularidad cuando decís poeta chileno. Claro. O sea, creo que ese personaje, el poeta que desprecia a los novelistas, yo lo conozco muy bien porque yo fui un poeta joven bueno, primero quería ser poeta, porque el poeta nunca parece conquistar del todo la legitimidad, ¿no? de su oficio. Siempre está como aspirando a ser poeta. Eh, pero, claro, como alguien que quería escribir poesía, me interesaba absolutamente toda la poesía, ¿no? De la antigüedad al poema que acababa de escribir mi compañero de banco. Y la prosa, en cambio, me iba a la segura, ¿no? O sea, no me interesaba una novela que se acababa de publicar, o sea, no hubiera partido yo a la librería a tratar de robarme siquiera esta novela mía, ¿no? Y porque en el fondo, claro, leía clásicos y tenía también esos lugares comunes muy de poeta, que me acuerdo que Gonzalo Millán, por ejemplo, decía que Flaubert era un poeta, ¿no? O sea, no le interesaban las novelas, Ujú. pero decía, bueno, pero Flaubert sí, porque era un poeta, ¿no? O sea, como la idea de que en el fondo la novela es un género desdeñable, pero que hay excepciones, porque bueno, porque está Beckett, porque está Claro, sí. Virginia Woolf, ¿no? Y porque el poeta define, un Claro, poeta define qué es la poesía en la novela también. sí. Pero hay algo ahí que yo todavía suscribo y que tiene que ver con la intensidad, ¿no? Ahora, Ujú. lo suscribo no en un sentido taxativo y canónico, o sea, no sé, es como hay un momento en la vida en que uno pareciera estar obligado a seguir un solo tipo de música, ¿no? Ujú. O sea, que tienes que escuchar death metal o tienes que escuchar... eh, 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 ya pasó eso, ¿no? O Ujú. sea, hay un momento del día en que escuchas eh, Canciones infantiles Sandro y otro o momento en que canciones escuchas infantiles. claro, canciones infantiles y otro momento en que escuchas Pink Floyd. O sea, no sé, como que no siento ya ningún atavismo así Ujú. en ese plano. Recién Pero mencionaste la palabra intensidad. sí, Eh, Vos has trabajado con formatos muy pequeños, pienso en bonsai, por ejemplo, en la vida privada de los árboles, en formas de volver a casa, y pasaste a esto, unas 400 páginas sí, lo de poeta siento, chileno. ¿Cómo lo ha sido siento. cómo ha sido la gestión de la intensidad? Digamos, Sí, hay diferencias? ¿Ha sido una experiencia nueva? ¿La estás bueno, evaluando? como dicen en México, una disculpa, ¿no? Porque
Claro, es una descortesía publicar libros tan largos, ¿no? O sea, cuando publicas libros cortos está todo bien, ¿no? O sea, eh, pero esta es demasiado larga, eh, entonces eh, queda mal, ¿no? Se ve mal, o sea, Mm, demasiado largo. Son como, léeme, mira, léeme. 400 páginas, no sé, no me... Fui el primer sorprendido con que fuera mm. tan larga la novela, pero algo había en la escritura que no tenía que ver con el número de páginas, eh, sino con, con el deseo de capturar algo eh, eh, preso en lo cotidiano, ¿no? Algo que está ahí y que es difícil describir de otra manera que narrándolo, ¿no? Algo tenía que ver la acumulación en este proyecto que en realidad a veces parecía que eran dos novelas, ¿no? Sí. Que se intersectaban. Eh, igual me gusta esa manera de ver la novela también, ¿no? No la discuto. Pero como matriz, bueno, yo sabía que había algo con lo acumulativo que antes no había trabajado. O sea, para mí eso era lo nuevo del libro, ¿no? Eh, pero también estaba eso vinculado al placer de narrar, o sea, al Mm. placer de encontrarlo, ¿no? O sea, mi disposición era distinta. O sea, es parecida a otros libros míos, pero, por ejemplo, a algunos cuentos del libro Mis Documentos, Ujú. o en facsímile incluso al final hay unos cuentos o Sí, los relatos. cuentos El del narrador es bien profesor. parecido Sí, sí, al sí, de parecido. poeta chileno, como el del, sobre todo el segundo texto de comprensión de lectura, que es la historia de un divorcio o de una nulidad, digamos, porque en ese momento no había divorcio en Chile. Ese narrador es casi el mismo por momentos que el de poeta chileno. Y Sí, que alguien está, que está, quiere está contar, afuera y está afuera, claro, entra, sale, entra. claro, ahí como en la Eh, gimnasia soy eh, omnisciente, pero, claro, perdón, estoy acá por un momento. No sí, se van a ir sí, ustedes, los personajes. Hay sí, como no, una idea ahí. mira, buena esa imagen, así como cuando alguien dice, oye, eh, como que yo no estuviera acá, ¿no? Hagan como Así que como yo que no no estoy. estoy. Claro, así como, y, Psicoanalítico, te digo. Sí. Hubo claro, o hablar, no estoy. sea, en el fondo también la posición de omnisciencia me interesaba, digamos, no, creo que fue muy deliciosa la escritura de este libro. Perdón Ujú. que lo diga así, pero sí lo pasé muy bien escribiendo el libro. Eh, no es que antes lo pasara mal, ¿no? O sea, de hecho siempre creo que uno lo pasa bien escribiendo. Lo que pasa es que a veces escribe sobre cosas muy tristes o amargas o muy difíciles de calificar incluso, pero siempre hay un placer asociado al descubrimiento de sacar la voz, ¿no? De que puedes sacar Mm. la voz. Creo que eso se descubre cada vez, o sea, cada Hay frase. una crítica que le haces a Pavese, me acuerdo, al diario de Pavese, en donde, bueno, de alguna manera te cansás del llorón, del hombre que es Sí. genial, pero está todo el tiempo quejándose del sufrimiento que tiene. Pero eso no es culpa Y. mía, ¿eh? ¿Cómo? O sea, esa es como, esa es culpa de Natalia Ginsburg que me hizo ver Claro, no, no, esto, me no, pero en tu parece. experiencia de la lectura, de decir, bueno, viajás al pueblo natal de Pavese, Sí, y como que te decís, bueno, hay un sufrimiento, pero ¿cómo puede ser que hay un sufrimiento si está la creación, ¿no? O sea, hay toda una discusión sobre eso. ¿Cómo puedo estar sufriendo si lo estoy creando? O al mismo tiempo es ambiguo, porque también lo puedes hacer. sí, bueno, esas ambigüedades son parte necesaria de la escritura, ¿no? O sea, creo que no hay por qué borrarla. Lo que yo te decía es que, claro, lo que me pasó con Pavese es que de mi admiración absoluta, eh, eh, pasé a una admiración un poco más profunda, tal vez, porque es más discutida. Cuando leí lo que Natalia Ginsburg, una escritora a quien yo nunca había leído, eh, y que fue amiga de Cesare Pavese, eh, decía sobre él, ¿no? O sea, leí dos ensayos preciosos que ella escribió sobre él, eh, y, y bueno, me empezó a gustar mucho Natalia Ginsburg y me empezó a gustar menos Pavese.
Bueno, Es que no era mi hubo objetivo. O ganas. sea, yo estaba No, buscando referencias sobre este escritor admirado y también tenía un poco la bala pasada de ese pueblo, porque también podría haber ido, eh, eh, bueno, en Torino pasó buena parte de su vida, pero me interesaba este pueblito, Santo Stefano Belvo, porque pensaba cómo se convive con la idea del poeta, del gran poeta nacional, ¿no? Eh, bueno, comparándolo con Chile y en Neruda. Poeta Chileno aparece también esa discusión sobre Neruda, por ejemplo. Nosotros tenemos a Neruda, el hombre de las mujeres, el hombre que, digamos, viste, como pones algo así como, viste casas como viste mujeres, o enjoya a mujeres como viste casas. Entonces, después también está la idea del poeta, ¿no? De ese poeta nacional, la construcción del poeta nacional. Y en Poeta Chileno hay como un juego con eso, es decir, es como, bueno, nosotros nos opusimos a esta, hay un nosotros, o en ese caso Gonzalo, el personaje, uno de los personajes principales de Gonzalo la Rojas. Sí. Gonzalo Pessoa, que después tomó un seudónimo. ¿Escribiste alguna vez con seudónimo? No, solo en concursos. Cuando he concursado siempre hay que poner seudónimo. Uh-huh. Pero nunca te planteaste así como nombre de guerra, No, algo, alguno como... incluso usé un seudónimo que luego, cuando he sido jurado, descubrí que es el seudónimo más habitual en los concursos, que es, creo que la primera vez que usé un seudónimo, estoy hablando, no sé, a los 15 años, usé el seudónimo Juan Pablo Castel, que es el protagonista del Túnel, esa novela de Sábato. Sí. Después, cuando he sido jurado, me doy cuenta que siempre hay un Juan Pablo Castel. Y bueno, es la pregnancia de Sábato en nosotros. Decía, la idea del poeta nacional me interesó mucho en la novela, sobre todo porque, bueno, sabemos muy bien que somos lectores de literatura chilena y de la tradición de la poesía chilena, que es todo un continente en sí misma, una insularidad propia tiene. Y a veces yo siempre digo que los poetas chilenos hablan y muchas veces con la intención, digo, los poetas chilenos con mayúscula, ¿no? Como para conmover las piedras, ¿no? Te tirarla abajo, ¿no? Y al mismo tiempo es difícil, pienso, escribir desde ese plafón, ¿no? O al mismo tiempo que plantea estrategia de supervivencia para escribir dentro de una tradición, ya sea desde afuera de dentro o criticándola. Entonces, lo interesante, uno de los tantos temas que me impactaron de la novela, tenía que ver con esa, de la idea de, bueno, mi vocación es ser poeta, y no solamente poeta, sino poeta chileno. ¿Qué significa? O sea, si es que tiene un significado profundo, y creo que lo tiene, pero más allá digamos, de la anécdota en la novela, que no es una anécdota, sino que creo que es fundamental en la novela, esas escenas, ¿qué es lo que significaría? Yo creo que en la escritura de la novela fue muy importante esa pregunta, ¿no? Por lo nacional. ¿Cómo sobrevuela lo nacional tu vida y tus opciones creativas, digamos? Creo que es una pregunta que todos nos hacemos de algún modo, porque también entendemos que es casi una perspectiva anacrónica, ¿no? O sea, porque lo nacional, bueno, la identidad y lo nacional son, claro, son instancias móviles. O sea, cualquiera que defina tajantemente la identidad solo provoca desconfianza. También lo nacional, ¿no? O sea, nosotros en particular, por ejemplo, gastamos ya la palabra patria. En Chile la palabra patria es una palabra de derecha, ya nadie la usa, ¿no? O sea, yo me doy cuenta acá en México que patria significa otra cosa que en Chile, ¿no? Entonces, lo nacional siempre está bajo sospecha, pero creo yo, la gente de mi edad, para no decir mi generación, pero en el fondo sí, digamos, quienes tenemos 40 y tantos, digamos, lo nacional en la poesía significaba un deseo o estaba asociado a un deseo, ¿no? No es que solo leyéramos poesía chilena, pero sí fuimos la última generación ahí en transición también al Internet, que tuvo esa educación en mitos nacionales, ¿no?
Y eso podía ser funesto en un contexto como en el que vivíamos, en dictadura, pero de pronto todos los compañeros de ruta que encontré a los 20 años teníamos esa coincidencia, ¿no? Que éramos como clase media baja y muy lectores de la poesía chilena. O sea, habíamos encontrado una parte de Chile que nos gustaba, ¿no? Esa creo yo que es una Que no manera eran de los responder en corto novelistas. la pregunta. O sea, me di la tremenda vuelta, Sí. pero lo que tú me preguntaste, esa sería mi respuesta. O Mm. sea, era un país de mierda en los años 90, pero tenía una poesía maravillosa. Y en esa poesía tú podías entrar y discutir, que es algo bien interesante, porque era muy diversa, o sea, con el antídoto de la antipoesía, que era un antídoto que sucedió muy temprano, porque, no sé, poemas y antipoemas del año 54, ¿no? Entonces ya estaba Neruda, 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 Gabriela Mistral siempre aparte, y de pronto la antipoesía genera una discusión, ¿no? Un yin-yang, o sea, una tesis y antítesis, ¿no? Y de ahí viene un montón de poesía chilena que, no sé, incluso, no sé, una poesía lírica que ya no es lírica como Neruda, sino lírica como en oposición a la antipoesía, ¿no? O sea, y quiero decir, todo eso era muy interesante como para unos nerds que estábamos Mm. ahí tratando de sintonizar algo que de pronto parecía como también caricaturescamente una lucha de egos o de titanes. Creo que también está esta cosa de fans, ¿no? O sea, como a los 20 como que tomabas posición, o sea, o te Mm. gustaba Lin o te gustaba Tailier. Y luego Pero todos aparecía contra Neruda. todos contra Neruda, pero en el fondo el lugar de Neruda era tan indiscutible, es tan indiscutible que en el fondo era como un lujo que nos dábamos. eh, Hay una escena en la Mirarlo en menos. O novela sea, que están en una librería donde está Sergio Parra, creo, en donde hay una pelea, en donde aparecen imitadores así y sí. empiezan a imitar a poetas. Eso, Sí. y Parra grita, son todos, hacen karaoke. No lo dice karaoke, es una palabra que no se entiende muy bien. Karakoe, dice Karakoe, pero Karakoe. es karaoke. Eh, es loco porque al mismo tiempo está ese rechazo, pero está la conciencia de que existieron estas poetas, ¿no? Me llamaba la Claro. atención en una... Sí, me llamaba la Dime. atención en una nota que decís, por ejemplo, cuando te preguntan con respecto a la novelística, que venía de otra clase y que era metropolitana, y que la poesía ha sido, de alguna manera, a lo largo de la historia, rural, ha sido pobre, y hablas de lo que es el mito de la meritocracia, o sea, esta idea de que la idea de que podías llegar a algo o superar tu medio mediante dos. Una, o te hacías futbolista, ¿no? O poeta. Es bien Y, discutible todo eso, pero creo que está... Bueno, perdón, me ibas a preguntar algo. no, lo pongo en consideración porque lo había leído y me llamaba la atención un poco que más allá que puede ser una humorada perfectamente, y creo que lo es, pero me llamaba la atención en eso, digamos, que quisieras hincapié en eso. Sí, es que la pregunta era más bien, ¿no? O sea, yo creo que es una, o sea, cualquier chileno te diría que en Chile hay una gran poesía y lo diría y creo que no se equivocaría al decirlo, aunque nunca haya leído un poema en su vida, ¿no? O sea, está esa paradoja, no es que se lea Sí, más sí. poesía o que vayas a Chile y todo el mundo lee poesía en oposición a Argentina o a Paraguay o a Colombia, no, no sé, afortunadamente no tenemos estadísticas al respecto, ¿no? O sea, tenemos estadísticas sobre todo, Mm. pero no sobre ese tipo de cosas. Eh, pero claro, es un mito que se traduce en que están estos dos premios Nobel, o sea, que le ganamos 2-0 a Argentina, y es lo único en lo que le ganamos, ¿no? Es una estupidez lo que estoy diciendo, pero como que existen esas conciencias, ¿no? Masivamente, y luego, claro, es muy difícil vivir lejos de una calle que se llame
Pablo Neruda o Gabriela Mistral, digamos. O sea, son nombres muy, muy presentes en todo sentido, en las instituciones, qué sé yo, en toda la territorialidad, digamos, simbólica y real, ¿no? Entonces, en el billete, ¿no? O sea, Gabriela Mistral está en el billete de 5.000 pesos, ¿no? Otro de los temas Perdón, es que te sí, iba a responder. sí, Entonces la pregunta que yo me hacía era, bueno, ¿por qué yo a los 14 años, a los 15 años, consideraba que era verosímil ser poeta? ¿No? Que ¿por suena qué? algo ¿Por muy qué? disparatado, ¿no? ¿Por qué? Por esto mismo, porque hay en el fondo una sensación de que es algo posible y a la vez están estas biografías que son todas excepciones, o sea, si sacas conclusiones sobre Chile a partir de las biografías espectaculares de Gabriela Mistral o de Pablo Neruda, probablemente te vas a equivocar. O sea, Chile es un país injusto, Chile es un país donde todo siempre ha costado mucho y hay momentos en la historia en que puede darse la serie de azares mezclados con talento, explosión, circunstancias biográficas, que generan una historia como la de Gabriela Mistral, ¿no? O sea, que es asombrosa, o como Neruda, o como Nicanor Parra, pero claro, no es que Chile esté ahí en el semillero constante de la poesía, ¿no? O que la poesía genere dinero, o que, como que todo eso. Entonces, por eso llegué a esa idea, digamos, que tiene que ver con cómo experimentamos luego lo nacional. Yo creo que de pronto encontramos un pedacito de país que nos gustaba y que era el país de la poesía. Como una forma de resistencia también. Sí, sí. A esa nacionalidad que, como decías vos, la patria como una mala palabra y eso que va desapareciendo de alguna manera en los Estados-nación, ¿no? Claro. Como Y una esos forma de años resistencia. 90 tan difíciles de narrar, ¿no? En que de pronto parecía que estaba legitimándose algo y de pronto te dabas cuenta que estabas completamente fuera de todo. Y creo que en esos años apareció como la adhesión radical a la poesía, ¿no? O sea, el abrazar algo eh, y dejar en suspenso todo lo demás, ¿no? O sea, creo que esa sensación melancólica o rabiosa de los años 90 que, claro, eran los años de adolescencia también, pero era esta democracia falsa, que se sentía muy frágil y a la vez se aseguraba sólida, ¿no? O sea, había un discurso público que insistía mucho en la excepcionalidad chilena, en el modelo económico, en el capitalismo eh, como una salida incluso, que bueno, explotó El y personaje de seguirá explotando, digamos, Vicente, el pero... personaje de Vicente es muy interesante porque es consciente de eso, inclusive cuando todavía no lo es. Salirse del éxito, no sabe muy bien. Me gusta esas definiciones que tiene Gonzalo Millán el aventurero y el aventurado, ¿no? De alguna manera, Vicente es un aventurado, no sabe qué busca, pero sabe, y al mismo tiempo, muy dentro de él, va hacia ahí. Y también dándose cuenta que el error o el fracaso es polivalente, ¿no? Es decir, fracasar es ganar, habla con la autoridad que tiene el fracaso, decía Fitzgerald, ¿no? Bueno, me parece que Vicente es un personaje interesante en eso y que de alguna manera eh, va a prefigurar cosas posteriores en la historia chilena, ¿no? No sé, Ojalá. lo entendí así, a ver, porque la novela, de alguna manera, hay un diálogo entre León, el padre biológico de Vicente, y bueno, León quiere que Vicente estudie, y Vicente se niega a estudiar, ¿cierto? Más o menos así. Y de alguna manera hay una discusión y Vicente dice, bueno, voy a estudiar cuando la educación sea libre, o gratuita, mejor dicho, ¿no? Y hay una crítica que ya no es solamente en Poeta Chileno, sino que ya en muchos de tus libros aparece a la forma de educación chilena, ¿sí? Sí. Y pensaba esto
y pensaba, releyendo Formas de volver a casa, cuando ocurre el terremoto del 85, ¿sí? Que vos decís que fue algo que conmovió de tal forma que nada volvió a ser igual. Puede ser que de alguna manera tomaron conciencia del país que estaban viviendo. Sí, Y lo pensaba a raíz de, no sé, el 2019, lo que fue febrero del 2020, lo que es el estallido social en sí. Chile, eh, cómo ese malestar de alguna manera está presente, muy mitigado en la novela, pero que Vicente tal vez me lo imaginaba, ¿no? Jugando, ¿no? A que iba a estar en una primera línea, ¿no? Sí, porque el, bueno, la novela termina el 2014, ¿no? Yo también me he preguntado mucho porque desde el estallido y en pandemia, bueno, suena un poco bobo decirlo, pero de pronto me pregunto dónde estarán estos personajes, ¿no? Porque conviví con ellos tantos días y, y claro, si tú te fijas, hay un replicado minucioso de un personaje en otro, ¿no? O sea, digo ya a nivel de composición, no estoy interpretando nada, ¿no? O sea, a Vicente le pasan muchas cosas que le pasaron de otra manera a Gonzalo, ¿no? Y son personajes muy distintos y a la vez, bueno, ahí aparece una discusión abierta sobre la paternidad biológica, sobre la padrastría. Eh, yo, igual que tú, me parece, tengo más simpatía por Vicente, ¿no? Y a la vez, creo que, eh, ¿Entendés a Gonzalo? claro, y no quiero Sí. cerrarlo a ninguno de los dos, Uh-huh. porque no sé, creo que también es bien discutible todo lo que pasa entre Gonzalo y Carla, ¿no? O sea, me he encontrado con lectores que piensan cosas muy distintas entre sí respecto de esa separación. Bueno, hay un montón de cosas que yo percibí muy como Pasa que si está les muy hubieran presente, pasado a gente real, digamos, ¿no? es que está muy presente la relación, digamos, la relación de la padrastría. Acá me parece como una imagen muy interesante para pensar formas de relación de los hombres, ¿no? O sea, el Chucheta, por ejemplo, Sí, claro, claro. y que es un personaje conocidísimo en nuestras sociedades. Es el macho cabrío reproductor sin límites, El el embarazador embarazador, compulsivo, ¿no? exacto. Y Vicente, perdón, y Gonzalo tiene un rechazo hacia él. O sea, Sí, hay esa escena en donde el Chuchete le dice, vos me estás juzgando a mí, no te juzgo por juzgarme, sí. ¿no? A mí me Y a su gusta vez esa Vicente, manera, claro, a ¿cómo? mí me gusta esa manera de entender el libro, ¿no? Como una discusión eh, a veces práctica y otras veces muy teórica entre distintas imágenes de lo masculino, ¿no? Discusión, digamos, en el interior de cada personaje, porque no es que ellos representen cerradamente algo, sino que cada uno empieza como a incorporar las ideas de lo masculino que se desprenden del comportamiento de los otros hombres, ¿no? O sea, Claro. Vicente entiende de una forma muy distinta a su padre y a su padrastro, ¿no? Y Es una luego tiene discusión que, sin teoría de la claro, masculinidad, digamos. O sea, no hay, tiene que están en la decidir, fractura. claro, sin teoría, tiene que decidir, eh, tiene que tomar decisiones que no son fáciles, ¿no? Y luego, respecto de su propia visión de mundo, retomando lo que tú decías, qué pasaría con ellos en unos años después, creo que están en ese espacio y que el espacio literario es un espacio mucho más honesto finalmente. O sea, creo que alguien que lee poesía como Vicente o como Gonzalo, eh, el estallido no podía pillarlos tan desprevenidos, ¿no? O sea, quiero decir, conocen una poesía que habla de un país y que ha sabido narrarlo mejor que la narrativa, creo yo. O sea, esto es una discusión también contradictoria porque empezamos esta conversación diciendo que se exageraban las diferencias entre los géneros, pero
no sé, o sea, se dio igual un poco periodísticamente esa discusión después del estallido, ¿no? O sea, creo que la literatura en general había dado cuenta de un país que tenía mucha rabia y que estaba esperando un futuro que nunca llegaba, ¿no? Y en la poesía en particular había representaciones de la sublevación, literales incluso, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. entonces, claro, creo que igual con todo que hay, por supuesto, parodia, y creo que la parodia sirve mucho para acceder a la verdad, ¿no? Mm. Porque relaja nuestro deseo de verdad, ¿no? Entonces permite ir un poco más allá. Eh, es un mundo, entre muchas comillas, que vive, que se adelanta siempre, ¿no? Que se adelanta a lo que va a pasar, no en términos proféticos, sino como a los mismos procesos de la sociedad. O sea, ahora, no sé, se discute el lugar de los pueblos originarios en Mm. la discusión constitucional, ¿no? Y claro, Y la poesía también renombra claro, lo que adviene. Plaza Italia, Plaza Dignidad, por ejemplo. claro. Y esa es la dimensión, por la de cambiar los nombres de las cosas, digamos, que es Bueno, una vieja idea. Vicente y Gonzalo quieren, Gonzalo quiere Claro, ver cómo llamamos a esto que nos pasa, sí, cómo llamamos a esto que soy. Cuando empieza a buscar las etimologías sí, de la palabra padrastro, y, y sí. empieza a decir, pero yo no soy un mal padre, Ahí se ¿no? generó la novela, yo creo, en esa escena. No, yo que decía, por ejemplo, es un mundo machista, es un mundo exitista, pero si lo comparas con el mundo real, es Sí. un mundo mejor. O sea, es un mundo donde las discusiones se dan antes, al menos, ¿no? Y yo decía, bueno, hace 40 años 30 años que se habla de la poesía mapuche, por ejemplo, ¿no? Y que es parte, digamos, ni siquiera de una discusión, ¿no? O sea, finalmente es un, un- un pluralismo verdadero, así, un diálogo incesante que existe hace mucho tiempo y que por supuesto no es perfecto y que se puede criticar, pero también hay algo ahí con las peleas y con la manera como el mundo de la poesía es reporteado, ¿no? O sea, está eso también, por supuesto, porque es una tradición O sea, que hace legible, ¿no? quién narra las guerrillas? O sea, quién narra la pelea? Impresionante es eso, ¿no? Que hace 50, 60, 70 años que la prensa le puso atención al poeta como en esa dimensión farandulera, ¿no? O sea, como, y luego, claro, después lo piensa y es una de las pocas maneras de hacer comprensible el mundo de la poesía, porque para la mayoría de la gente es incomprensible que haya dos personas eh, hablando de un poema 4 horas, ¿no? O sea, como eso me parece que no es noticioso. Pero claro, si se agarran a combos, bueno, ahí empieza a ser noticioso. Y bueno, lo que yo te decía de esa escena claro, es como el momento en que la idea de padrastría se junta con la discusión eh, poética, ¿no? O sea, el momento en que te empiezas a revelar ante el diccionario, ¿no? Creo que eso es Mm. muy importante en la vida de todos los escritores, digamos, ¿no? O sea, el momento en que una palabra no te satisface y piensas que hay que hacer otra, ¿no? O sea, que hay que O que las palabras pueden decir redefinirla. cosas, las palabras pueden decir cosas que están ahí que no tenías palabras para decirlas. Por ejemplo, cuando Vicente llega a Gonzalo Millán. Claro. Sí, Sí, esos son los momentos que a mí más me interesan de la novela, porque a mí me importa que la novela consiga, espero yo, explicar la fascinación de alguien por la poesía, ¿no? O sea, ese momento en que Vicente de pronto, bueno, ve que hay unos libros ahí, los agarra, no le dicen nada, un tiempo después vuelve a tomarlos, a hojearlos y lee un poema en que habla
arveja en el refrigerador. Ujú. Y dice, chucha, yo me fijo en estas cosas, ¿no? O sea, yo también me he fijado en esa arveja solitaria en el refri. Y ¿Y cómo mira, puede hay ser que alguien que se alguien se dedica a dedique a esto. recolectar estas Claro, imágenes? Claro, o alguien sea, se dedica a recolectar estas imágenes y esto es un poema. Y eso le parece sensacional y le da mucha alegría. Bueno, es una forma de explicar eh, cómo alguien se fascina por la poesía. Y claro, también desde un poeta como Millán, que no representa lo que habitualmente se representa todavía cuando se habla de poesía, ¿no? Cuando se habla de poesía todavía se pone una música así que suena romántica y se recurre a imágenes que no tienen mucha vigencia. el Eh, subrayado, digamos, el claro, subrayado anacrónico. claro. Entonces me interesaba también ponerlo en función de un poeta cuya poesía está muy en el mundo. Bueno, también es porque a mí me pasó un Lo, poquito lo- eso. lo conociste a Millán. Sí, pero antes de conocerlo me pasó eso Pues con su parecida a poesía. O sea, me llegaste impresionó así. mucho su, su, su sensibilidad, digamos, o sea, su manera de enfrentar el lenguaje. Me sigue pareciendo a mí un poeta muy completo nunca he dejado de leerlo, aunque claro, en estos meses eh, uno piensa con escalofrío en un libro como Virus, ¿no? Pero creo que acertó Millán con muchas imágenes muy valiosas para, el- para la discusión actual, digamos, ¿no? En un tono menor, en un tono segundo, eh, sin aparente eh, enfatización, ¿no? O sea, no sé, por ahí me gustaba. En fin, es un poeta que me importa mucho, pero digo como que me interesa esa dimensión. Hablábamos delante de la novela, de esta novela sobre poetas que no leen novelas, ¿no? Creo que esa dimensión fue creciendo mientras yo escribía la novela. Cada vez me parecía más gracioso que no la Bueno, fuera a leer aparece mis después personajes. la figura digamos, el comodín de Roberto de Bolaño. Claro, ¿cómo? Aparece el comodín de Bolaño en un Claro, momento, es decir, bueno, y Bolaño claro. varias veces se plantea, bueno, que la novelista era poeta, era un novelista que se escribía sobre poeta. Claro, y hay un personaje que dice, bueno, ¿por qué escribía libros tan largos? ¿No? O sea, si el poema es intensidad, que esa Mm, imagen así muy, muy verdadera igual, o sea, yo sí creo que la poesía, la gran poesía o la poesía que más me gusta, eh, tiene una dosis máxima de intensidad, ¿no? Entonces, claro, una novela pareciera explicarlo todo, ¿no? mm. Y claro, a mí me gustan esos dos momentos, no podría jerarquizarlos. Disfruto mucho como se disfruta eh, con mayúscula, digamos, de la conversación, ¿no? O sea, de la construcción de una imagen que no sabemos muy bien cómo es, ¿no? Pero que en el habla surge. Y eso lo asocio a lo novelesco, pero Mm. extraño también el hallazgo así deslumbrante de algo valioso en lo que no entiendes, ¿no? O sea, como esos dos versos que no entendiste nada, pero sabes que vas a recordar toda la vida. Entonces por ahí bueno, juego con eso. También está esa frase tan graciosa y tan arrogante de Eduardo Molina que dice, la novela es la poesía de los O sea, los tontos, tontos. ¿no? Y, y bueno, por ahí va. eh, Creo que sí me interesa mucho a mí, digamos, para terminar la idea anterior, eh, el vínculo, o sea, que a mí siempre bueno, siempre creo que me ha interesado el espacio indefinido entre lo literario y lo no literario, ¿no? O no sé, siempre me interesó el mundo de los que no leen, ¿no? O sea,
quizá lo estoy diciendo muy mal, pero hay un conflicto ahí en algún momento. Yo me metí mucho en los estudios a los 20, a los 21 años, y me sentía muy feliz de ser parte de ese mundo del que yo sabía que no era parte. Mm, Bueno, era un mundo que estaba cambiando también, pero en ese momento uno entendía que había que sumarse a unos hábitos metalingüísticos y empezar a hablar raro. Y, y había ahí también un culto a la inteligencia que me interesaba, ¿no? O sea, como mm, eh, entender cosas, y luego, claro, te das cuenta que había una cierta frustración permanente que tenía que ver con la comunicación, ¿no? Y que ese mundo, digamos, simplificando mucho, una versión de la academia estaba muy alejado del mundo previo y del mundo actual, en el que yo me seguía desenvolviendo, ¿no? Entonces me interesó mucho, eh, y creo que ahí salió incluso una idea de estilo, ¿no? ujú. Que no descubrí sino hasta mucho después, pero como que empezó la intuición de que yo quería hablar de cosas muy complejas sin que lo parecieran, ¿no? Ujú. Sin que La pareciera compleja. reflexión de la Claro, reflexión de lo que estás narrando al mismo tiempo. claro. Y una idea del contacto y de la Ujú. comunicación. O sea, como persona también, claro, muy pronto me volví alguien que buscaba el contacto siempre. O sea, no sé, al hacer Como una decir en clase, una al hablar novela con alguien. que, como decir en una novela, leer es taparse la cara, escribir es mostrarla. Claro, creo yo en Ah, eso, ¿no? O esa, sea, esta, esa, creo esa especie de transición, ¿no? Con el esa imagen. contacto, ¿no? El contacto. O sea, Mm, creo que eso es muy gravitante. Y yo no tengo una gota, o sea, no hablo contra la academia, porque creo que la academia además es un espacio que cambió mucho y que ahora sería muy difícil de escribir. O sea, 20 años después es casi otro mm, espacio. Eh, pero sí, fue muy importante de pronto escribir en prensa, ¿no? Y tuve suerte porque tuve un editor que era maniático y que adoraba su trabajo y que leía cada frase mía como si fuera suya, mm. eh, y que luego era capaz de llamarme y estar 3 horas discutiendo 2.700 caracteres, digamos, ¿no? Eso fue una escuela así enorme. Y él, por ejemplo, insistía mucho en quitarme un prurito académico, un prurito relacionado con la palabra prurito. No. O sea, unos tics, ¿no? O sea, él de pronto Sí. me decía, oye Alejandro, ¿qué dice acá? Carnavalesco, ¿qué quieres decir? Bueno, Bakhtin, la novela, el diálogo, qué sé yo, Dostoyevsky. O sea, pero yo no lo entiendo, me decía. Dilo en 2 frases o no lo digas, ¿no? Pero dilo, trata de decirlo en 2 frases. Entonces ahí había un ejercicio estilístico súper valioso que me reunió también con quien yo era. Así, sí, en el fondo esto Ujú, era como jugar a distanciarse de uno mismo, tiene gracia. ujú, El problema es cuando no puedes volver, ¿no? Y ujú. en este caso yo sentía esa tensión, o sea, entonces siempre me ha interesado mucho rehabilitar espacios de comunicación que están muertos, ¿no? O sea, tratar de resucitar ese contacto, ¿no? O sea, el contacto, o sea, que esté presente yo, incluso estilísticamente a veces pienso en eso, como que mi criterio para dar una frase por hecha es ese, como yo tengo que sentir que llegué al punto en que esa frase podría ser contestada, aunque yo sepa que nadie va a contestarme, ¿no? Pero tengo que Ujú. llegar a ese momento y, y por ahí cuando el texto Hola. como que se autogenera, ¿no? ¿Se perdió? Ujú. No, no, Como- ahí está recuperando.
cuando el texto como que se autogenera, que es un momento aparentemente contradictorio en que una frase sale de la anterior y tú dices, bueno, pero ¿cómo Como que se fue que autoalimenta, salió? se Sí, autofagocita claro, claro. sí, que esto suena medio esotérico, pero cuando lo piensas desde la escritura, creo que todos logramos entenderlo, ¿no? O sea, logramos entender que, claro, hay algo en la escritura que solo sucede en la escritura, ¿no? O sea, que no está Una planeado, ¿no? especie de pensar por escrito, ¿no? Claro, bueno, creo que este es un momento además en que eso se entiende más porque estamos todos encerrados o semi-encerrados o pensando en el encierro. Yo Mm. supongo que mucha gente empezó a escribir ahora, ¿no? Mucha gente que había dejado de escribir volvió a escribir o empezó a escribir por primera vez en su vida, sean jóvenes o viejos, porque, no sé, estaba pensando toda esta gente que se entusiasmó tanto con el mundial de Santi y Yash, ¿no? Ujú. O en Filma también hice un taller y hay un O entusiasmo, los slam de poesía, todo lo que claro, son la poesía en las redes sociales. yo creo que hay un entusiasmo que tiene que ver con una necesidad y con el contacto entre gente que no puede verse, aunque no puede tocarse. Y también hay un paso previo que se rehabilitó. O sea, que creo que aunque no le muestres lo que escribes a nadie, es un momento en que escribir tiene Ujú. su, su sentido original en el mundo en el que vivimos, digamos, que es no atorarse, ¿no? O sea, yo creo que Al mismo tiempo, fijar la experiencia, porque si te fijas, todo claro, está fluyendo, todo se está yendo al mismo tiempo. Es muy a lo inmaterial, o sí, sea, tenés que aferrarte a algo de alguna manera. Y te estás transformando sí, en voces también. Fíjate, nosotros estamos hablando hace una hora y tanto, y somos voces que nos estamos viendo. sí, Son como cosas, este, y que creo que esa es una experiencia nueva y habrá que ver cómo deviene, ¿no? tienes toda la razón. Creo que claro, es una sociedad de escritores, ¿no? O sea, está todo el mundo escribiendo todo el día, desde antes de la pandemia, llevamos unos años así, pero que la escritura se volvió otra cosa, ahora que, 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 que aflora su necesidad, ¿no? O sea, no sé, Mm. creo que una, una, una idea muy natural es esta de que el papel aguanta todo, ¿no? Y pues yo creo que es muy verdadera esa idea. O sea, creo Mm. que en el fondo al escribir es importante olvidarse de que ese es un mensaje que puedes enviar, ¿no? Y luego enviarlo con la cara llena de risa y mucha alegría, Mm. pero como construir de nuevo el espacio de lo privado, de lo íntimo, de lo intransitivo, de lo incomunicable, o sea, permitirse O sea, la también, escritura como una forma de construcción de la comunidad también, o sea, cuando se claro, está deshaciendo de alguna manera. bueno, cómo se relaciona la escritura con, con la soledad y la compañía, ¿no? O sea, creo que eso siempre en la lectura y en la escritura, ¿no? O sea, son, son, son cuestiones que parecen muy individuales, muy solitarias y que sin embargo al completarse socialmente demuestran cómo demuestran su condición de trayecto, por así decirlo, ¿no? O sea, desde la pieza en la que escribiste tu poema al bar donde eh, lo compartiste o al Zoom donde lo compartiste, creo que hay un trayecto, ¿no? Y yo dejaría ahí esa interrogante, como tú dices, ¿no? ¿Qué va a pasar? Con un signo de interrogación, pero también con un signo de exclamación, porque hay pocas instancias de entusiasmo, ¿no? Verdadero, y esta es una, creo yo. O sea,
esa pregunta. Y luego, también en mi caso ha estado muy relacionada con Chile, o sea, un tiempo en que ahora sí puedo volver a pensar en ir, pero tampoco está tan claro, ¿no? Que uno pueda moverse y eso me impresiona mucho, como lo difícil que es informarse sobre Chile, porque aparentemente hay mucha información, pero luego te das cuenta de la cantidad de tiempo que pasa diseñando como tus dispositivos de información y terminas, no sé, hablando una hora por teléfono con un amigo para que te cuente cosas que es imposible que nadie te transmita, ¿no? Entonces, Claro. ha estado muy relacionada la escritura también con Chile en este tiempo. Bueno, Alejandro, ha sido un placer. Un placer, digo, Gracias. también, a pesar de que esto no nos engañemos, esto por momentos parecía una conversación, pero una entrevista es lo contrario de una conversación, ¿no? O sea, la próxima vez que nos encontremos, la condición es que tú hables el 95% del tiempo y así empatamos y se No, es un puede placer provocar un diálogo. escucharte y la verdad que yo lo he pasado bien. Yo también, muy bien. Y bueno, ojalá que haya servido de algo para construir esos contactos que están fallando, ¿no? Eso. Chao. Chao, que estén bien.